Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Entonces, recordamos hoy, o vamos a meditar hoy, entonces, los motivos de hacer penitencia. Que ustedes saben que no es una virtud teologal, y por ende conoce medida, tiene medida, que es a veces difícil de determinar, ya que nadie es un buen juez de su propio caso. Entonces vamos a estudiar pues hoy los principios y las circunstancias para, con la prudencia, ¿verdad?, a decidir qué tipo de penitencia vamos a hacer en este tiempo cuaresmal. Entonces, primeramente, vemos la necesidad de hacer penitencia en las palabras de nuestro Señor, que nos dice categóricamente, si no hicieres penitencia, vosotros igualmente pereceréis. Y los santos nos enseñan que son 4 los motivos para hacer penitencia. Primeramente, debido al pecado original, que ha dejado el alma en desorden. Es el hecho más, digamos, obvio, ¿verdad?, de que existe el pecado original. Cuando comparamos la diferencia tan grande entre niños humanos y entre los animalitos. Entonces, para el ser humano necesita años y años para madurarse y poder proveer para sí mismo. Y entre los animalitos, sí que no sufren de pecado original, en pocas semanas ya están, pues siguen sus instintos naturales. Entonces, luego hemos desordenado aún más nuestras pasiones, nuestra alma, por nuestros pecados personales. Entonces, primero por el pecado original, por el segundo motivo es por los pecados personales, que tenemos que reparar, ¿verdad?, en justicia hacia Dios, y también para sanar a nuestras heridas. Luego tenemos que hacer penitencia por el tercer motivo, porque tenemos un fin sobrenatural. Aquí no tenemos una casa permanente. No existe ni jamás ha existido un hombre natural. Todos tenemos un fin sobrenatural de ir al cielo. Y si no lo alcanzamos, pues vamos al infierno. Así es la única razón de nuestro ser. Entonces tenemos que hacer penitencia para que no nos engañemos como mundanos, buscando nomás estar contentos aquí en esta vida terrenal y perecedera. Y por el cuarto motivo es para imitar a nuestro Señor Jesucristo, quien no tuvo pecado original ni pecados personales, pero hizo penitencia para darnos un ejemplo y para llevar a cabo la salvación de la raza humana. Pero sabemos que los santos siguen haciendo penitencia, aunque su alma está en orden, para salvar a los demás y pagar la cuenta de nuestros pecados. Entonces vamos a enfocarnos hoy en estos primeros 2 motivos. Por causa del pecado original y nuestros pecados personales, tenemos que hacer penitencia. Entonces, primeramente, para reformar las pasiones. No nacemos naturales. Lo que sentimos, ¿verdad?, comúnmente como hombres, no es totalmente natural. Porque comenzamos con la concupiscencia, esta herida del pecado original que ha hecho un desorden en nuestras pasiones y emociones, que sí son buenas en sí, pero que buscan los placeres sin medida. Entonces tenemos que mortificarlas para que lleguemos a una santa indiferencia. Ese es el primer principio, digamos. En cuanto a poner su casa en orden, la meta es de llegar a una santa indiferencia. Porque vemos a nuestro Señor, por ejemplo, a quien estamos imitando, que muchas veces está en fiestas. Empieza su ministerio multiplicando el vino para una fiesta. Entonces lo vemos en muchas fiestas conviviendo con la gente, aprovechando esas oportunidades para forjar, digamos, la amistad y ganar la confianza para adelantarlos en el camino recto de salvación. Entonces, pero lo vemos también en el desierto, ¿no? Entonces a él no le importa dónde esté, porque está contento nomás de ver la cara de Dios Padre. Así lo explica San Pablo a los filipenses en el capítulo 4. Dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé andar escaso y sobrado. Estoy avesado a todo y en todo, a la saciedad y al hambre,
a la abundancia y a la privación. Si tiene mucho, bendito sea Dios. Si tiene poco, bendito sea Dios. Como él dice también a los corintios, como tristes, pero siempre alegres, como pobres, aunque enriquecemos a muchos, como quienes nada tienen, aunque todo lo poseemos. Así debe de ser nuestra actitud, una santa indiferencia. Si uno dice que le gusta tomar pues un tequila, digamos, en la noche, pues da gracias a Dios. Entonces, y si no puede tomar el tequila en la noche, que dé gracias a Dios también. Y si no puede, pues ahí vemos el apego, que no se permite en nuestra perfección cristiana. Dice San Juan de la Cruz, el hilo, aunque sea tan delgadito y tan pequeño, si tiene a la ave pues atada, no puede volar hacia el cielo hasta que rompa entonces este apego, este hilo terrenal, este hilo que nos ata pues a la tierra. Entonces tenemos que empezar entonces examinando qué es nuestro punto débil. Y como nos enseña la medicina, ¿no? Se sana la herida por contrariedades. Si tienes inflamación, puedes poner hielo, algo frío, ¿no? Para hacer lo contrario. Entonces, por ende, si alguien tiene, pues por eso la iglesia nos obliga a hacer penitencias corporales. Porque sabe que la mayoría de las almas, como nos ha advertido el cielo, ¿no? La Virgen de Fátima, están cayendo al infierno como la lluvia por causa de pecados carnales. Por eso, si alguno lucha con el vicio de lujuria, de gula, de sensualidad, tiene que ayunar, tiene que hacer penitencias físicas. Y con tal de que no dañen pues al cuerpo, están libres todos, ¿no? A hacer estas penitencias, de bañarse con agua fría, de dormir en el piso, de rezar con los brazos extendidos, de tomar pues la disciplina. Todo está permitido para hacer bien a nuestra alma, mortificando nuestras pasiones desordenadas. Para la codicia, que uno dé pues limosna. Para la soberbia, que uno se ponga a servir a los demás en humildad. Ustedes saben que la raíz de todos nuestros pecados es primeramente nuestra propia voluntad. Entonces, es la que se mortifica por la obediencia. Y para mencionarle pues otro ejemplo de la santa indiferencia, tenemos a San Francisco Javier, que eso fue pues el asceticismo, digamos, de los jesuitas por excelencia. En San Francisco Javier, cuando llegó a la India, entonces, como su lema es de utilizar todo para la mayor honra y gloria de Cristo y la salvación de las almas. Viendo que los hombres espirituales eran pobres, él se vistió de pobre, como asceta, y así él entonces ganaba la confianza o podía santificar a la gente. Al contrario, en el Japón, entonces, no tomaban a los pobres como en importancia. Entonces, él se vestía luego como embajador de Portugal, como era, por título, y también con un corte, digamos, de gente alrededor, y así se presentaba como alguien muy importante. Y así igual podía evangelizar y ganar almas por Cristo. Pero en su interior, en sus afectos, nunca se cambió. Él sabía que la vestidura y un título no cambia lo que somos. Que somos lo que somos ante Dios y nada más. Y Él tiene que ser nuestro único anhelo, nuestro único deseo. Entonces, les decía que la raíz de nuestros pecados y lo que más tenemos que mortificar es nuestra propia voluntad. Entonces, porque el Señor dice que la penitencia es necesaria para seguirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que nos indica que la penitencia tiene la finalidad de hacernos más útiles para los demás. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si estamos ahogados en vicios, viviendo en pecado mortal, ¿cómo vamos a dirigir una familia, por ejemplo, al cielo? ¿Qué bien podemos hacer en el apostolado si no hemos pasado ni al estado de gracia habitualmente? Entonces, pero la penitencia es para hacernos útiles, porque ningún hombre existe para sí mismo, sino para el bien común. Esa es la paradoja de nuestra existencia, ¿no? De que el que busque salvar su vida, la perderá. O sea, el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Y así nos hacemos felices.
sirviendo a los demás. Entonces, se habla entonces de entregarse a la vocación, entonces que cada uno tiene. Y así, incluido en la vocación, vienen muchas penitencias, como vemos hoy en la vida de San Pablo, que para misionar y predicar a Cristo a las gentes, sufre toda especie de penitencia, hasta pues terminar como mártir. Entonces es otra regla para la penitencia, que nunca vaya en contra los deberes de nuestro estado de vida, ¿no? No es el pecado más común, pero sí existe entre gente piadosa como ustedes, ¿no? Entonces que a veces hay gente que se dedica a hacer penitencia, de modo que no pueden cumplir después con sus obligaciones de su estado de vida, ¿no? Si uno pasa todo el día en el templo o de ayunos, entonces si luego no puede servir a su familia, está pecando, ¿verdad? Con una fachada, digamos, muy piadosa, pero falsa. Porque la santidad consiste en el cumplimiento de todos nuestros deberes, por amor de Dios, imitando pues a la Sagrada Familia. Entonces, eso es, digamos, la penitencia más importante. Y vemos que, pues, en el ejemplo de Adán y Eva, que ellos reciben su penitencia de Dios, pues, para su santificación. ¿Y qué es la penitencia que reciben? Para la mujer, para Eva, es de dar hijos a luz, criarlos y obedecer a su marido. Y así entonces será santa si cumple con esta penitencia. Y para el hombre, de dedicarse al trabajo entre espinas y con sudor de su frente, así viviendo para proveer para los demás, él también se hace santo, como contemplamos hace unas semanas, ¿no? En esta historia de Adán y Eva, cómo sus puntos débiles se fortalecen, que se santifican por esta penitencia del matrimonio. Y pues, y es mi experiencia, ¿no? Cuando salí de la universidad, me acuerdo de pues, un amigo que él se casó mientras yo entré en el seminario. Entonces ahí en el seminario pues hacemos más penitencias porque tenemos una vida así muy ordenada, podemos ayunar, hacer muchas penitencias, ¿no? Porque nuestra vocación es nomás estudiar y orar. Entonces cuando visitaba a mi amigo, entonces vi que él pues hacía mucha penitencia, ¿no? Nomás en el sacramento de matrimonio. Pues lo vi con mucha admiración, ya que es un paquete con todo incluido, ¿verdad? Noté que pues nunca hacía su propia voluntad, ¿no? Estaba al pendiente de la mujer, de la niña, de la otra niña, ¿verdad? Y así entonces lo menciono para que nadie piense como unos piensan, que como nos cuenta el padre Mateo Crowley Bovey, señora que se le acercó diciendo, padre, yo no puedo ser santa porque yo no tengo la salud para hacer las penitencias de ayuno, de desvelarme, como hacían los santos. Entonces él le explicaba que la salud puede ser la mejor penitencia, porque no la falta de salud, porque no la escogemos. Es algo que surge de las circunstancias de la vida. Y lo que va en contra de nuestra voluntad son los sacrificios más preciosos y más santificadores. Entonces Santa Teresa de Ávila también, pues para la Cuaresma tenía una lista de penitencias que iba a hacer para agradar al Señor cuando se amaneció enferma, con fiebre. Entonces se quejó con el Señor diciendo, Señor, ¿por qué me permitiste esta fiebre cuando yo iba a hacer tantas penitencias por ti? Y le corrigió diciendo, serás una santa a mi manera y no a la tuya. Haz la penitencia de calentura. Entonces, qué buen ejemplo para nosotros, ¿no? Que vivimos en este mundo. Y mi experiencia es que el matrimonio ya tiene muchas penitencias incluidas. Lo que falta es arraigarse más, echar, digamos, las raíces, ¿no? En la oración y la meditación. Es igual para mí como sacerdote. Cuando yo siento que la obra pastoral de servir a ustedes es un trabajo así cansado, pesado, y quiero nomás mi día libre, entonces yo sé que estoy faltando a la meditación.
Y cuando uno está arraigado en la meditación, luego se siente como simplemente una extensión de su oración, porque sigo amando a Cristo presente en ustedes. Es igual para el matrimonio, ¿no? Si están arraigados en la oración, como familia, rezando rosario, yendo a misa, incluso entre semana, pues van a ver las penitencias de la vida como la oportunidad de crecer en el amor de Cristo. Pero si no, van a ver, pues van a rezar, como dice Santa Teresa, rezan muchos, de tu cruz y de mis cruces, líbrame, Señor. Y no van a llegar a ser santos, aunque tuvieran todas las oportunidades de negarse a sí mismos cada día y tomar su cruz y seguir a Cristo. Van a terminar quejándose, evitando los trabajos y las cruces de la casa, buscando el consuelo, no simplemente como un consuelo, que sí, los bienes de este mundo pueden ser un consuelo, ¿verdad? Para relajarnos, para animarnos, pero cuando ya buscamos la felicidad en las cosas de este mundo, siempre terminamos desilusionados y luego huyendo de nuestro estado de vida, ¿no? Buscando pues otra vida, buscando la felicidad en placeres pecaminosos, ¿verdad? Y lo que va en contra de la voluntad de Dios. Que no sea así, ¿no? Tenemos que poner pues la oración siempre como el fundamento y la penitencia más preferida, ¿no? La única necesaria, como dice el Señor. Y por último, lo que nos propone la Iglesia hoy en esta lectura, dice en la colecta, Señor, como ves que no confiamos en ninguna de nuestras acciones. Qué interesante, ¿no? Narra todo lo que hizo San Pablo, tan enérgico, tan entregado. Y luego nos propone el tema de no confiar en nuestras acciones. Que hagamos penitencia, pero a sabiendas de que, o a fin de que, para que nos haga más humildes. Esa es la finalidad. Por eso, después de tantos éxitos, el Señor dejó a San Pablo un aguijón en la carne, un ángel de Satanás, para bofetearlo. Entonces, quejándose para que se libre de esta tentación. Entonces, de esta penitencia, el Señor dijo que no. Como permite nuestra vida las cruces, las molestias, las tentaciones. ¿Y para qué? Porque dice, bástate mi gracia. El poder se perfecciona en la debilidad. Cuando somos débiles, luego somos fuertes. Esa es la lección más importante de nuestra vida, como aprendió San Pablo. Entonces, que no confiaba en sus acciones, sabiendo que, por la gracia de Dios, somos lo que somos. Y entonces es Dios que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Ese es el caminito, ¿no? Como practicaba la penitencia Santa Teresita. Ayunando sentía su nada. Ella era nomás una criatura que tenía que depender de Dios en cada momento. Para que no ayunemos o hagamos penitencia como los fariseos, que ayunando 3 veces a la semana, dando su diezmo, acercándose al templo, se sienten orgullosos de no ser como los demás hombres, pecadores. ¿De qué sirve eso? Más bien para condenarse. Entonces tiene que ser penitencias que nos hacen más humildes, para que sintamos nuestra flaqueza, para que cada día dependamos más y más de Dios. Esa es la clave de santidad. La única manera de subir a los niveles más altos de oración, de santidad, es de depender más y más de Dios y menos en uno mismo. Como San Felipe de Neri, que decía, Señor, cuida a tu Felipe, porque si no, te voy a traicionar. Como rezamos en cada oficio o antes del rosario, ¿no? Decimos, Dios mío, ven a mi socorro, darte prisa a ayudarme, a socorrerme, sabiendo que ni podemos alabarle o rezar como debemos, sino es primeramente por su gracia. Entonces, por ende, que eso sea nuestro propósito, ¿no? Para este Cuaresma, en resumen, tenemos que hacer penitencia. Tenemos que elegir penitencias según los puntos débiles en nuestra alma. Tenemos que hacer, además, pues, estas penitencias para llegar a ¿qué? Una santa indiferencia. Si ya no es un apego, puedes escoger otra penitencia. Si no te importa, ¿no? Pues, placeres, digamos, carnales, ok, enfócate más bien en desarraigar la soberbia, o la codicia, o el egoísmo, o la cobardía, por ejemplo, dedicándose pues a un apostolado.
Y así entonces, porque las penitencias son, otra vez, para servir al Señor y a los demás. Y por fin, para que Él se glorifique a través de nuestra debilidad, de nuestra flaqueza. Porque como dice San Pablo, me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Y así sea. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia,